Empezamos con Zacarías 4, vamos a leer el pasaje, pero vamos a ver en este capítulo la visión del candelabro y el árbol de olivo que se presenta. Esta es la quinta visión del libro de Zacarías. Hemos dicho a modo de resumen que Zacarías con Ageo es uno de los profetas que Dios levanta durante el periodo post-exílico, cuando los cautivos que fueron llevados a Babilonia regresan a Jerusalén para reedificar la ciudad, para reedificar el templo. Hubo como 3 a 4 regresos. Primero fue Esdras, después fue Nehemías, o Nehemías con Esdras, después fue Zerubabel. No Zerubabel, Zerubabel es uno de los últimos. Zebabel. No fue Zorobabel. Si vemos el nombre, a ver. Esdras 1, versículo 8 dice: lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos, 30 tazones de oro. O sea que regresaban con utensilios y con cosas para poder empezar entonces en la restauración del templo y de la ciudad, ¿no? Entonces tenían que ir resguardados. Y después sí se habla. Si lees porque el capítulo 2 de Esdras son los que vinieron con Zorobabel, que este es el tiempo de la segunda etapa de Zacarías. Pero Nehemías, a ver, me he puesto pausa para poder no perder. Nehemías, no, en su cronología. En su cronología él habla, los que volvieron, ¿qué? Pues está en Esdras 7:5 para adelante. Ya, Esdras 2, Nehemías 7. Nehemías 7 habla cuando vino Zorobabel. Pero antes de Zorobabel vino este príncipe de Judá, ¿no? Que fue el que empezó a poner los cimientos, se puede decir así. Después la obra quedó por 16 años, o a 18, sin tocarse. Ok, voy a regresar. La obra quedó sin tocarse porque, según Ageo, había apatía en el pueblo, y según Nehemías había enemigos en oposición dentro de Jerusalén que querían que la obra cesase, o sea, que los muros no sean reconstruidos de la ciudad para que Jerusalén quede abierta. Uno de los informes que daban Tobías el samaritano, y entonces el rey de los amoneos y uno de los árabes, se unieron todos los enemigos a hacerle guerra a Nehemías, ¿no? A atormentarlos y armar patrañas. Todo eso está en Nehemías para evitar de que se construyan. Entonces no fue fácil la reconstrucción del templo y de la ciudad, porque los judíos experimentaron oposición, tanto de su misma emocionalmente apatía en esperar y enfocarse en sus casas primero, el libro de Ageo, y tanto como la oposición de afuera, que no les convenía políticamente que se edifique Jerusalén, porque ya había sido derrumbada, y si edificaba Jerusalén iba a ser un punto de contienda y de lucha. ¿Okay? Entonces no les convenía. En medio de este tumulto social, Dios levanta a 2 profetas, Ageo y Zacarías. Estamos en Zacarías 4, y con Zacarías vemos cómo Dios habla a través de visiones. Dios le da visiones que generalmente se dan cuando está durmiendo, ¿ok? Tiene esta visión, después se despierta y va entendiendo, vamos a ver. Hay 8 visiones en el libro de Zacarías. El último libro de la Biblia, después de Zacarías y Ageo, es Malaquías. Y Malaquías, que también lo tienen en un sentido cronológica, ¿no? Es el único libro, el único libro que encaja, que viene a ser el último, porque los demás no están en forma cronológica. Malaquías habla en el tiempo de Nehemías, del capítulo 11 más o menos en adelante, cuando Nehemías regresa a ser el que le daba el copero del rey de Persia.
él regresa a sus labores, después de ser administrador de toda esta reconstrucción y viene a ser como un alcalde, ¿no? Si en nuestros términos se puede decir, un dirigente en el pueblo. Después de 12 años, él regresa a reanudar sus labores en el reino de Persa. Pero después regresa a Jerusalén a ver cómo van las cosas. O sea, pasa un tiempo y ve que la gente regresa, ya no a la idolatría como antes, pero la gente ya no guarda el día sábado o han inventado formas de negociar en el día sábado, cuando el día sábado debe ser santo para Jehová, quebrantando la ley. Habían divorciado a sus mujeres judías para casarse con mujeres extranjeras porque eran más bonitas y jóvenes, cualquiera que sea la excusa. Ya no diezmaban y no contribuían al alfolí del templo, y ahí está ese pasaje clave que muchos predican sobre traer los diezmos al alfolí, probarme en esto, pero eso es en tiempo cuando Nehemías regresa y el pueblo con Esdras escuchó la ley y juramentó y se dolió el luto que sí obedeceremos a Dios, sí obedeceremos, juramos que vamos a ser fiel a Dios, y pasa el tiempito y regresan a las andanzas del pecado. Entonces, el Malaquías es el profeta que habla en ese tiempo de Nehemías, para esa época. Ok, nosotros estamos en Zacarías 4. Vamos a leer el pasaje, después de hacer un breve resumen. Son 14 versículos. Olivia nos va a ser la persona que va a leer. Empieza el ángel que hablaba conmigo, y nuevamente este es el ángel guía, ¿no? Porque en cada una de estas visiones hay un ángel guía que le muestra la visión y le interpreta la visión. Este es un lenguaje común en la literatura apocalíptica, como ya hemos visto. Ezequiel 8, del 2 al 3, eso es lo que sucede en el libro de Daniel, capítulo 7, 16, eso es lo que sucede. Y más adelante, capítulo 9, capítulo 10. Ok, entonces el ángel regresó a él para darle la visión, es lo que está hablando, ¿ok? Y para darle mejor entendimiento a través de esta visión. Y se usa esta frase, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y es ahí donde se entiende que la visión fue dado cuando dormía. ¿Okay? Es donde se entiende. Entonces el profeta estuvo descansando, durmiendo, y el ángel vino a él para darle esta visión. Y entonces le pregunta el ángel, ¿qué ves? Entonces acá él ve algo. Y se nos dice lo que él ve en esta visión, un candelabro. Esta es la palabra hebrea para menorah. ¿Okay? Que es un candelabro con 7 racimos. ¿Se dice racimos? 7 bases. 7 tubos donde se ponen supuestamente las velas para nosotros, pero en aquellos tiempos no había velas. Entonces esos tubitos se llenaban de aceite y tenían sus mechas. Que nosotros serían la lámpara con las 7 cabecitas, unos 7 tubitos, una sola lámpara donde salían 7 tubitos. Se dice que en el templo de Salomón eran 10, en Éxodo 25, 31, 40 y Números 8, 1, 4 eran 7 retoños o 7 tubitos, ¿ok? Así que no sabemos a cuál se refiere, pero la idea es, para no perdernos en detalle, porque esta es la idea, un candelabro que tiene sus retoños, ¿ok? Que tiene esos retoños, ¿ok? Entonces habla sobre 7 lámparas. Sí tenía 7 lamparitas, ¿ok? Que tenía 7 mechas. Para nosotros serían 7 velitas, pero esto es que tenían 7 mechas. 7 tubitos con 7 mechas. ¿Tienen la idea? Ok. Ahora, quizás la mejor palabra sería pipas, ¿no? ¿Pipas sería mejor palabra? No. Ok. Retoñitos. Base. Tubitos. Ok, tubitos. Y entonces se menciona en el versículo 3, y junto a él había 2 olivos, 2 árboles de olivo. Entonces imagínense la lámpara con sus 7 bases, tubos, y los 2 olivos, los 2 árboles que dan el aceite de olivo sobre la lámpara, ¿no? La idea, más adelante va a explicar lo que es. Y obviamente acá la referencia es que el aceite de olivo da el árbol de olivo da el aceite a las lámparas para que éstas den luz. Esa es la idea. ¿Okay? El árbol da el aceite para que las lámparas tengan luz, fuentes de iluminación. Es la idea. ¿Ok? Entonces, en el
vamos a saltar al versículo 11 y 12 porque habla sobre estos dos símbolos, la lámpara, el árbol de olivo, y son los mismos símbolos que usa Apocalipsis 11, 3 al 4. Si ustedes leen después Apocalipsis 11, 3 al 4. Según el versículo 11 y 14, vamos a saltar, después regresamos al versículo 4. Dice, hablé más y le dije, ¿qué significa estos dos olivos? Porque ahí estamos. A la derecha del candelabro y a su izquierda, pregunta, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de estos tubos de oro vierten de así el aceite? O sea, el aceite va virtiendo al candelabro. Más o menos hacen la idea en su mente. Y me respondió diciendo, ¿no sabes lo que es? Y dijo, no, Señor. Y dijo, acá está, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ahora, ungido es la persona que era comisionada. Antiguamente se ungía a los reyes, a los sacerdotes, aquellas personas que eran encomendadas para una misión específica que Dios los llamaba. Entonces, acá en tiempo de Zacarías, ¿quién puede ser esos dos ungidos? En tiempos de Zacarías, no estamos hablando de tiempo. ¿Quién puede ser esos dos ungidos que Dios ha comisionado? Bueno, en el versículo 9 nos dice uno. Nos da la clave de un ungido, Zorobabel. Y Zorobabel es el que representa del linaje de David, el linaje del rey, ¿no? El ungido real del rey, Zorobabel. ¿Cuál sería el otro? ¿Recuerdan el capítulo 3 de qué otro personaje hablamos que estaba delante de Dios? Ok, ¿quién era Josué? El sacerdote. El sumo sacerdote que estaba con vestido La ropa sucia y inmunda. Dios Ok, entonces limpió. Josué representaba al sumo sacerdote, a lo religioso, a la parte sacerdotal, y Zorobabel representaba al linaje real de David. Entonces, estos son los dos ungidos que Dios va a usar. Estamos tratando de interpretar de acuerdo al contexto. Porque recuerden que uno de los principios de hermenéutica es que la Biblia se interpreta así sola, ¿no? Estos dos Dios va a usar, y eso es lo que nos va a decir a la mitad del capítulo 4, en qué va a usar a Zorobabel. Porque en el capítulo 3 ya nos dijo en qué va a usar a Josué. ¿Se recuerdan en qué Dios iba a usar a Zorobabel? A Josué, perdón, el capítulo 13. Recuerden a qué iba Dios usar. En el versículo 5 Dios lo reviste y después Dios lo amonesta que ande en sus caminos, que guarde, ¿no?, sus estatutos. Entonces acá vemos la restauración del culto al templo, donde la palabra de Dios es el centro, aunque la enseñanza de la palabra de Dios es el centro de la restauración del segundo templo, la ley de Dios. Y de ahí se le presenta sobre el renuevo, que es el símbolo del renuevo, y el siervo, que ya hemos visto que apunta a un Mesías. Entonces Dios iba a usar a Josué para restablecer el culto en el templo. Recuerden que el templo estaba destruido, estaba siendo restaurado. Para restaurar el culto en el templo, la ley de Dios que sea expuesta, esa parte, y aquí iba a usar Zorobabel. Entonces, bueno, vamos a ir a la mitad del capítulo 4 para que nos diga en qué iba a servir Zorobabel como linaje del rey. Él tenía su misión ahí. Ok, regresamos. Entonces, el versículo 4, en esta visión, el profeta pregunta al ángel acerca de la interpretación de la visión, que esto es común. Habla sobre Señor mío, ¿ok? Y miren lo que dice versículo 5. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor. Versículo 6. Entonces respondí y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová, ¿a quién? A Zorobabel, que dice, no con ejército, no con armamento, ni con fuerza humana, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y la pregunta es, ¿qué? ¿Qué, Señor? Es la pregunta. ¿Qué es que no con ejército ni con fuerza, sino con tu espíritu? ¿De qué estamos hablando acá? ¿Para qué regresó Zorobabel a Jerusalén? Para edificar el templo de Dios y restaurar la ciudad, que es algo que Nehemías completa, ¿no? La restauración de los muros de Jerusalén.
Para eso regresó Zorobabel, para restaurar el templo. Y Dios le está diciendo acá a Zorobabel que a pesar de, y estoy poniendo un poquito en contexto social, de la oposición de los enemigos que sabemos que había, según Nehemías, alrededor, que no querían que se construya ni la ciudad ni el templo, porque eso le daba poder al pueblo judío, Dios le dice, no vas a lograr esto con poder militar ni con poder humano, sino con mi espíritu se va a edificar el templo. O sea que acá Dios está dando la promesa de que se va a restablecer, se va a reedificar el templo y se va a restablecer el culto en el templo y Jerusalén será la ciudad que Dios intencionó. Y no fue eso lo que leímos en el capítulo 2, versículo 12, cuando dice, y Jehová poseerá Judá su heredad en la tierra santa y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová porque Él ha levantado de su santa morada. ¿No estaba diciendo antes eso Dios con su visión? En el capítulo 2, 12, 13, con la visión cuando le dice que mida la ciudad, Jerusalén, y está hablando de reconstrucción, restauración de la ciudad. Esa es la visión de que Dios va a restaurar la ciudad, que la restauración de la ciudad, aunque fue parada por 16 a 18 años, porque por la oposición y por la apatía del pueblo, acá Dios a través de su profeta está diciendo que se va a dar, que Dios ha prometido que se va a dar, como dice en el versículo 12 y 13 del capítulo 2, y ahora en la visión octava, que las visiones son comunes, dan el mismo mensaje en un sentido, o reafirman el mensaje de la visión pasada. Y la idea es que le está diciendo que Zorobabel, como linaje, representante de David, okay, viene el linaje de David, representante real, va a restaurar a Jerusalén. Y Dios está diciendo, pero va a ser con mi poder, no con fuerza militar. ¿Ven el cambio ahí? Ahora, ¿cómo es que una ciudad va a poder y un templo va a poder ser restaurado? Se necesita fuerza humana, se necesita instrumentos, se necesita martillos, ladrillos, materiales. No fue esto lo que el mismo Esdras pidió al rey, con él que pase por la parte en donde le da madera, que le provea madera de la corte, todo, no fue todo esto. Entonces, ¿qué es esto que Dios va a hacer? Y acá es algo muy interesante y muy clave. La idea bíblica es que cuando Dios promete hacer algo, a pesar de los impedimentos y las circunstancias que el ser humano experimente, en este caso su pueblo experimenta, se va a dar. Porque Él va a abrir la puerta y la oportunidad para que se dé. Y no se va a tratar del ingenio humano o de que a quién conozco para que me ayude a comprar el cemento más barato, o cómo hacer para asustar a los enemigos que me están cansando todos los días, asustándome con la misma historia. ¿Cómo voy a hacer? Pero voy a descansar y confiar en Dios trabajando en lo que Él ya me ha provisto. Entonces la cooperación humana se somete a la soberanía divina y actúa en fe, en obediencia. ¿Okay? Porque si Zorobabel pensemos, decía, bueno, es con el poder de Dios, ok, me voy a sentar acá y veremos que los muros se levanten de la noche a la mañana. Porque Dios ha dicho, regresamos al versículo 6, no es con ejército ni con fuerza, ok, no necesitamos a nadie, vamos a sentarnos a orar, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Nos vamos a sentar a esperar cuando sea la voluntad de Dios que se levanten los muros y se reconstruya el templo solito. ¿Así fue? No. ¿Eso es lo que Dios quiere? No. Lo que Dios le está diciendo a Zorobabel es que Él va a habilitarlo, va a comisionarlo, va a ungirlo para completar esa obra. Pero no se va a tratar con ingenuidad humana, sino que a través de su poder lo va a hacer. Y esto es un punto importante porque el trabajo que el Señor nos encomienda no se opera ni se hace a través de poder humano o ingenuidad humana o creatividad humana, aunque pensemos que eso entra. Pero ¿quién me da el poder? ¿Quién me da la razón? ¿Quién me da la creatividad? ¿Quién me da la fortaleza? ¿Quién me da la discreción, la sabiduría? Todo eso es de Dios. Y porque Dios me lo da, entonces su poder, el que a mí me habilita a poder obrar como Él me manda, ¿no? O me dirija a hacerlo. Y esto es muy importante. Ok, entonces el mensaje a Zorobabel es que va a hacerlo, va a edificar,
pero Dios lo va a hacer a través de él. No significa que se va a quedar pasivo y esperar que Dios lo haga. No, Dios lo va a usar. Dios usa instrumentos humanos para poder hacer su obra. Es así como Dios hace. Dios llama a Abraham y usa a Abraham para hacer una nación de él. Dios llama a Pablo. Usó a Pablo para poder levantar la iglesia gentil. Dios usa instrumentos humanos y acá vemos uno Zorobabel. En el capítulo anterior vimos a Josué. Entonces tenemos a Josué que Dios lo va a usar si él anda en sus caminos y guarda sus mandamientos. Como sumo sacerdote de Dios, no hay nadie que lo acuse. Y ahora Zorobabel como aquel que va a construir. Pero Dios es el que está haciendo esto. Ok, entonces este es el versículo que cantamos, ¿no? Nosotros cantamos no es con spam y también está en, en Miqueas también tenemos parecido. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Versículo 7, delante de Zorobabel. ¿A quién le está hablando? Antes de que siga, el pasaje que estábamos buscando nosotros sobre su genealogía de Zorobabel, el que llegó antes de Zorobabel, se llama Salatiel, ¿okay? Es el nombre. Salatiel, y eso está en Esdras 3. Salatiel es el nombre de... Esta es la genealogía de Zorobabel, o sea, uno de sus antepasados, su abuelo, bisabuelo, que llegó antes. Salatiel. Esto es Esdras 3, antes que se me vaya la idea. Versículo 2, Esdras capítulo 3, versículo 2, versículo 8, Esdras capítulo 3, versículo 2 y versículo 8. Miren lo que dice, voy a leerlo. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, ahí está, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Acá están reedificando, ¿no? Versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, ahí se menciona, Josúa, hijo de Josadac, y los otros hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos que habían venido de la esclavitud de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activase la obra de la casa de Jehová. Empezaron a trabajar, a creer en la promesa de Dios que sí se iba a reconstruir eso. ¿Okay? Entonces no es que se quedaron inmóviles, empezaron manos a la obra. ¿Okay? Y tanto Zorobabel como Salatiel eran de la descendencia de David. El otro personaje que es importante, que tengo que mencionarlo porque si no nos vamos a confundir si van a leer Esdras, es Sesbazar. Eso lo leímos en la introducción del capítulo 1. Sesbazar. Ese está en Esdras 1:8. Si me permiten leerlo. Esdras 1:8. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual lo dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Esa es la que leí, ¿no? Sesbazar. Ok, estos eran gobernantes de Judá, tanto Zorobabel como Sesbazar, gobernantes de Judá nombrados por la corte persa. Ok, esa es la idea. Entonces, Sesbazar, Zorobabel, eran ambos gobernantes de Judá nombrados por la corte persa y ambos estaban involucrados en la reconstrucción del templo. ¿Okay? Y ambos tienen su genealogía descendientes de David. ¿Okay? Eso es lo que estamos diciendo. Ok, entonces llegamos al versículo 7. Llegamos al versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? ¿Alguien tiene otra traducción de ese versículo? ¿Quién eres tú, oh gran montaña? Ok. Delante de Zorobabel serás aplanado. Ok, y acá se está usando la montaña como una metáfora para obstáculos físicos. Ok, para obstáculos físicos, personales o espirituales también puede ser. Y se refiere a la reconstrucción del segundo templo, ¿no? Y a la oposición, a los obstáculos que éste va a traer. Y si leen Esdras y Nehemías, sí los hay, nada es fácil. ¿Okay? Y este es otro punto interesante, que a pesar de que Dios tiene voluntad, o es su voluntad para que algo suceda, eso no significa que no van a haber obstáculos. Ojo,
¿Ok? Porque muchas veces pensamos, si es la voluntad de Dios, todo va a ser suavecito y rapidito y todas las puertas se abren y jardín de rosas. No va a haber obstáculos. Y tenemos ejemplos bíblicos donde no es así. Va a haber obstáculos. Pero porque es la voluntad de Dios, a pesar de esos obstáculos, se va a dar. Un ejemplo común tenemos Sara. Dios le dijo a Abraham que su mujer iba a dar a luz, pero su mujer era estéril y era vieja, sin ofenderla, estéril y vieja. Un gran obstáculo para poder procrear. Pero Dios, su promesa era Sara, no Agar. Génesis 16, Sara dijo quizás Agar, quizás Dios se confundió de personaje. No quiso decir Agar, Abraham, no Sara, yo ya estoy vieja. Y metió la pata. Pero la promesa de Dios era Sara, pero el gran obstáculo, estéril y vieja. Entonces, ¿qué hacemos, Dios? O tú estás mal o nosotros estamos locos porque la matemática no funciona. La lógica no funciona con tu promesa. Pero lo que vemos es que después de eso, la lógica no funciona por nuestra falta de fe en Dios, que es poderoso y omnipotente para hacer las cosas. Entonces, Zacarías, profetizando y hablando a través de esta visión, Dios le está diciendo, ¿ves los obstáculos? Mi poder lo va a lograr. ¿Ves a Josué? Yo lo he limpiado. ¿Ves a Zorobabel? Él va a construir. Dios le está afirmando a Zacarías y a su pueblo que se va a dar a pesar de los obstáculos, pero el pueblo tenía que confiar, responder en confianza. Y solamente cuando uno responde en confianza, entonces vemos la obra de Dios seguir adelante. Y es por eso que muchas veces cuando uno dice voy a esperar la voluntad de Dios, y es sí, no o espera, muchas veces es el espera. Y no es que estamos esperando de Dios, la realidad es que Dios muchas veces está esperando en nosotros, en que nuestra fe esté madura para poder seguir adelante. Entonces no es que Dios necesita madurar porque Dios no tiene tiempo, Dios tiene toda la eternidad. No es que Dios esté haciendo la pedicure y cuando a Él le dé la gana va a ser su voluntad, no es así. Es que Él no dice espera porque todavía tú no estás lista, tu fe no ha sido desarrollada. Porque estamos mirando los obstáculos y no estamos viendo el poder de Dios que es capaz. Porque nuestra fe no depende de cómo yo me sienta, de cuánta oposición tenga. Nuestra fe depende de en quién estamos confiando. ¿Me entiendes? Entonces estoy tratando lo pongo en el ámbito personal, con problemas personales, ¿no? Tratando un poquito de aplicar. Y veo los obstáculos que me traen depresión, ansiedad, tristeza, fatiga, etcétera, 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 me agobian y pedimos a Dios, ay Señor, quítame esto, ayúdame en esto, quiero que tú te encargues de esto, pero sigo yo viendo los obstáculos. Dios va a decir, yo quiero que tú experimentes mi vida abundante porque eso es lo que prometió en Jesús. Pero hasta que tu fe no esté puesta en mí, voy a esperarte hasta que tú madures. Yo tengo todo el tiempo en el mundo. Como Moisés esperó 40 años, con Abraham 25. Sara, ya se saquen la cuenta matemática. Y hasta que Sara pudo entonces llegar a ese punto de que Dios lo va a hacer conmigo, quedó embarazada, Dios lo hizo. Porque estaba esperando que confíe en Él y no en los obstáculos. Entonces nuestra mente y nuestra mirada muchas veces se enfoca en obstáculos. Y acá Dios está confortando a su pueblo a través de esta visión a Zacarías diciendo, oh montaña, ¿quién eres tú, oh gran monte? Y ustedes pueden personalizarlo ahí, ¿no? ¿Quién eres tú, gran? Y pongan ahí su problema. ¿Ok? Delante de Zorobabel serás reducido. Este es el instrumento, el ungido que Dios va a usar a llenura. Ya hemos leído Esdras y Nehemías, que empezaron a construir. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Miren esta atmósfera de alegría. Esta palabra gracia, gracia es un doble énfasis y es muy importante porque se habla del favor de Dios para Zorobabel, ¿no? Este es el favor de Dios. Ok, veamos los últimos versículos. Versículo 8, la revelación que Dios da a Zacarías, porque es importante, dice, vino palabra de Jehová, no es Zacarías alucinando porque fumó mucho o tomó mucho, que y alucinando un candelabro con los árboles de olivo. Esta es palabra de Dios que vino
a Zacarías, versículo 8, que esta es la autoridad de Dios. ¿Qué dice? Las manos de Zorobabel echarán el cimiento. Nuevamente viene a afirmar y confirmar lo que va a suceder de esta casa, hablando del templo, y sus manos la acabarán y conocerás, y esta es la señal. Cuando esto suceda, el pueblo, Zacarías, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. O sea que es un profeta de Dios, ¿no? Esa es la idea. ¿Ok? Conocerás que yo soy Jehová. Este es un término, un tema que se repite a través de todo el Antiguo Testamento. Cuando, por ejemplo, Dios trata con Faraón y Dios le dice a Moisés, no va a dejar salir al pueblo. Lo prepara a Moisés para que Moisés no se aturda o se confunda. Le dice, yo voy a endurecer el corazón de Faraón porque él no los va a dejar salir. Así que estate listo para batallar emocionalmente con ese tirano que está sentado en el trono que se cree Dios. Yo voy a tratar con él y poco a poco voy a tirar sus piezas con las plagas que manda Egipto. Pero al final los dejará ir. Tú tranquilo, Moisés, siéntate y ponte el cinturón que yo estoy a cargo, ¿no? Tenía la vara. Va Moisés, ustedes leen la historia, trata con el faraón, cabeza dura. En cada plaga que Dios manda, Faraón pierde algo, pierde gente, pierde ganado, salud, hasta que pierde a su hijo y los deja salir porque ya, no seas terco, los deja salir. Y la palabra clave ahí, entonces sabrá Faraón que yo soy Jehová, el que te envió, el verdadero Dios y no el que se sienta en el trono. Y lo más interesante de esta historia es que Dios ni siquiera menciona el nombre del faraón. El escritor Moisés no nos dice qué faraón fue. Podemos rompernos la cabeza. ¿Quién será Ramsés, según la película de los 10 mandamientos? ¿Quién será? Podemos rompernos la cabeza porque pasó a la historia. Pero sí se menciona a Moisés. Pero el nombre que resalta ahí sabrán que yo soy el que soy, Jehová de los ejércitos. A esta orden mesiánica, a Jesucristo que va a venir un día para establecer esta nueva Pero antes de aplicar al Nuevo Testamento tenemos que ver el pasaje y entender el pasaje, porque si no saltamos, ¿no? Y sí, allá vamos. Entonces versículo 10... Ya terminamos porque ya hablamos del 11 al 14. Porque los que menospreciaron el día de los pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano. Esta plomada misma que se vio en el capítulo 2, ¿okay? Que es la medida. Y la plomada también servía para destrucción, pero acá significa para restauración, para construir. Verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová. Esto ya lo hemos visto también en la primera visión de los jinetes y los caballos cuando salen y pasan por toda la tierra y la tierra está calmada, que es la omnisciencia de Dios, que Dios sabe, ve todo lo que está sucediendo en la historia de la humanidad. ¿Okay? Entonces estamos regresando a lo que ya ha dicho a través de las visiones pasadas. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. O sea, Dios soberano, Dios omnisciente, Dios omnipresente que lo ve todo, está garantizando que aunque aquellos que están menospreciando, estos van a reconstruir la ciudad y el muro. Dios está diciendo, sí lo van a hacer. En medio de los escombros y el desánimo, Dios va a levantar su ciudad y su templo nuevamente. Y si ustedes leen Nehemías, se hace en días, mes y medio, se levanta los muros de la ciudad, porque todo el mundo dijo manos a la obra. Y dentro de los grupos de gente, había mujeres trabajando, interesantemente. Dentro de los grupos de las personas que trabajaban, había un grupo de mujeres trabajando. Entonces eso lo ven ustedes en Nehemías, ¿no? Cuando él habla sobre aquellos que pusieron los muros de la ciudad y ayudaron con los cimientos, ¿no? Eso ustedes lo pueden ver en Nehemías 7, sobre los dirigentes que él designa. Entonces, y ahí da entonces de dónde son y de quiénes son y todos los que volvieron, ¿ok? Pero sí, es interesante todo lo que está hablando, pero ustedes pueden leer eso más adelante. Entonces, termino con esto. La bendición de Dios, reafirmando sus promesas, que lo que Él prometió se da.
Regresando entonces, ¿dónde entra nuestro Señor Jesucristo con esto? Porque hay que interpretar el Nuevo Testamento a través de la luz del Antiguo, y también el Nuevo Testamento es llave para entender el Antiguo, porque el uno se complementa con el otro. Entonces, cuando nos referimos a quiénes son estos candelabros, estos dos ungidos que Dios va a usar, sabemos que es Josué y Zorobabel. Pero en la figura del sumo sacerdote y en la figura del rey, que se decía que el Mesías venía a través del linaje de David, de un rey, vemos a Cristo, que ya he mencionado Hebreos 7 al 9. Cristo cumple esas dos funciones de sumo sacerdote y rey. Entonces él, y no en vano también está el juego de palabras del nombre Josué, que significa Jesús, ¿no? O Dios salva. No en vano está ese juego de palabras. Jesús, a través de Jesús, Dios va a restablecer el mundo, el universo, su iglesia, lo que Dios ha redimido. A través de Jesús surge la restauración, el renuevo, el rescate a través de Jesús, que acá en tiempos de Zacarías y del tiempo posexílico era representado en Josué y Zorobabel. Dios prometió reconstruir la ciudad y el templo. A través de Jesús tenemos promesas miles, donde Dios ha prometido establecer su iglesia, pueblo escogido de él. Dios ha prometido en donde toda la tierra va a ser su heredad, ya en un pedacito de tierra que se llama Jerusalén. Y Dios ha prometido entonces que la verdadera Jerusalén descenderá del cielo, limpia, sagrada para él. Y eso lo leímos en Apocalipsis cuando leíamos el pasaje, ¿no?, de capítulo 21, 19 y 21, que habla de los nuevos cielos, nueva tierra. Entonces voy a terminar ahí. Les invito a que lean el capítulo 5. Pero cuando lean Apocalipsis 11, lean con este entendimiento de los símbolos en mente. Porque Apocalipsis 11 habla sobre dos ungidos que habrá también. ¿Okay? En estos tiempos finales, que empezó desde la venida del Espíritu Santo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es el tiempo de los tiempos finales. Que cuando uno se pregunta cuándo empiezan los tiempos finales, es cuando viene la venida de nuestro Espíritu Santo, el día de Pentecostés, y hasta la segunda venida. Esos son los tiempos finales. Entonces habla Apocalipsis sobre dos ungidos, y hay uno de quién está hablando, ¿no? Y podemos rompernos la cabeza, pero estamos seguros que acá en tiempos de Zacarías se refería a estos dos personajes que en el mismo contexto nos los da. Entonces vamos a terminar ahí y para poder tener tiempo de preguntas.